¿Sientes que tu vida sale de control, que no tienes el tiempo necesario para hacer todas las actividades que te demanda tu vida? ¿Quisieras estar más tranquilo y poder asignar el tiempo a tu familia y a las cosas que realmente son importantes para ti? En este curso te voy a enseñar la experiencia que yo he tenido en la implementación de GTD y cómo pude tomar control de mi vida. Cuando la mente está vacía, está lista para cualquier cosa y está abierta para cualquier cosa. Entonces, esta es la historia de la vida de cualquier persona, sea hombre, mujer, gerente, empresario, empleado. Y en nuestras vidas nosotros tenemos distintos lugares donde desarrollamos nuestra vida, ¿no? Nuestro día a día pasa por amigos, ideas, familia, trabajos, ¿no? Y en cada uno de estos lugares nosotros permitimos que cosas entren a nuestras vidas, amigos, compromisos, tareas, trabajos. Y algunos los ejecutamos y los vamos haciendo y cumplimos, otros se nos van del radar y se nos escapan y después aparecen en algún momento dado. Y con la tecnología que tenemos hoy día, donde estamos conectados 24/7, la posibilidad de que mis amigos, mis trabajadores, mis jefes, mi mamá, mi grupo de fulbito, me genere responsabilidades o me pida que yo ejecute cosas es imparable, ¿no? Entonces, lo que pasa y lo que nos pasa, yo creo que a todas las personas que tenemos algún tipo de responsabilidad, es que esto se multiplica y no para, y no para, y sigue, y uno está ahí debajo de la lluvia sin saber cómo hacer. Esta realidad lo que hace es que nosotros no seamos deliberados realmente en nuestro accionar, sino que a medida que van llegando las cosas, simplemente vayamos cogiendo las que vamos viendo y las vayamos ejecutando sin saber si son las cosas más importantes en el momento en el que yo estoy. Y eso hace que reventemos, ¿no? Que sintamos estrés, que nos sintamos abrumados, que no estemos felices, que no estemos tranquilos, ¿no? Y fluyendo. Esto es un ejemplo de las consecuencias de vivir esta vida. Yo estoy en la mitad de la noche y de pronto me levanto y digo, chucha, se me olvidó X, ¿no? Sea el reporte, la tarea, comprar las baterías para el control remoto, lo que fuese, ¿no? Y llévenlo no solo a cuando están durmiendo, cuando ustedes están en una reunión de trabajo y, ay, quedé con mi tía de hacer esto, quedé de hacer lo otro, y se acuerdan de las cosas en el lugar menos útil, donde no pueden tomar ninguna acción de verdad. Y después dicen, ay, ya, me voy a poner un lazo, me voy a escribir en la palma de la mano, y se borró, se les cayó el lazo, cuando vieron el lazo dijeron qué era lo que estaba pensando con esto, qué era lo que me quería acordar, ¿no? Entonces, ese estado, esa sensación es lo que genera ese nivel de abrumamiento y de estrés que continuamente estamos viviendo. Entonces, para mí fue muy importante poder entender la lógica de lo que está detrás y por qué reaccionamos de esa forma para poder desarrollar un camino que me permitiera a mí cambiar hábitos que eran perjudiciales para mí. Entonces, esto es teoría biológica de cómo está constituido el cerebro humano. No es una hipótesis, esto es científico, esta es la realidad y todos los seres humanos tenemos la misma estructura del cerebro. Entonces, el cerebro se divide en tres partes, ¿no? Que tienen su propia inteligencia espacial, subjetividad, sentido de tiempo, espacio y memoria. Y acuérdense de la palabra memoria, ¿no? De la capacidad de almacenamiento. Esto se llama el cerebro truínico, que consiste en el complejo reptil, el sistema límbico y el neocórtex. Entonces, el sistema reptil es instintivo, ¿no? Es el que cuando yo estoy en peligro hace que me agache, donde están almacenados el código genético, los signos vitales, las enfermedades que voy a tener, las aptitudes que voy a tener, que es genética, ¿no? Es como el sistema operativo de una máquina. El límbico es un cerebro más nuevo, más desarrollado, es el que nos permite tener emociones, es el que tiene los sentimientos, donde está la memoria infinita. Y el córtex es el cerebro más avanzado,
el que tienen los primates y algunos mamíferos y nosotros los seres humanos. Proporcionalmente, el reptil podría ser de este tamaño, el límbico de este, y el córtex es una membrana que es de milímetros, ¿no? Es súper chiquito. Entonces, un ejemplo de cómo funciona el cerebro en un mismo momento de tiempo es, si yo estoy en un carro, suena mi teléfono, es mi mamá, le contesto, se me atraviesa un perro, y lo primero que hago es soltar el teléfono, quitar el carro para la izquierda y evitar que no me estrelle. Entonces, el cerebro lógico es el que ve el teléfono y dice, ah, es mi mamá, le contesto, ¿no? Me está diciendo, oiga, su tía se enfermó, tiene esta situación, comienzo a sentir tristeza, me comienzo a desconcentrar de lo que estoy haciendo, atraviesa el perro, y yo sin pensar cojo el carro para un lado, lo regreso, no estrellé al de al lado, no maté al perro, no estrellé al del otro costado, y yo salí intacto. Entonces, ese es el reactivo, ¿no? Entonces, después, cómo funciona es, yo me pongo a pensar y digo, uy, no debía haber manejado y a estar hablando al mismo tiempo, ¿no? Debía haber utilizado el manos libres. Ese es el cerebro lógico diciendo, choche, la amarró. El límbico es el susto, como esa emoción de casi me mato, y el reactivo fue el que se apoderó del cuerpo por completo y hizo que yo saliera de esa situación. Entonces, es importante que entendamos que la información que yo recibo diariamente entra en mi cabeza y la almaceno en mi cerebro, ¿no? Y el cerebro no está diseñado para almacenar información, el cerebro está diseñado para hacer proyecciones. Tigre, cueva, alcanzo a correr, y esto es desde que estábamos en la época de la prehistoria, ¿no? Entonces, cada uno de estos cerebros tiene una capacidad de almacenamiento. El reptil no almacena, esa es una caja negra que está cerrada desde el inicio y no se vuelve a abrir y no se vuelve a modificar. El córtex es lo que me permite razonar, crear, es donde está la capacidad de raciocinio del lenguaje, y tiene una capacidad de almacenamiento limitada. Y el límbico es el almacenamiento de terabytes, ¿no? Es el que me permite almacenar desde que nací hasta el día de hoy, todas mis memorias están almacenadas ahí. Entonces, ¿por qué sucede lo que sucede? ¿Y por qué nos levantamos en la noche? ¿Y por qué nos acordamos de las cosas de momentos que no nos sirven? Entonces, esta es nuestra vida. Y a medida que yo tengo pendientes, ellos comienzan a entrar a esta parte de acá, que es el córtex, ¿no? Entonces, el córtex tiene una capacidad científicamente probada de entre 5 a 7 cosas que yo puedo mantener en un mismo momento de tiempo en mi cabeza y acordarme de ellas. Si ustedes hacen ese ejercicio y se ponen a guardar cosas que tengan que tener en su memoria, pasan a la séptima, octava, y se les va alguna de las otras 7 que ya habían guardado. Hay gente que tiene desarrolladas técnicas para guardar muchísima más información que un cristiano de a pie, pero lo importante es que sepamos que esto aplica para casi todos nosotros. Entonces, cuando yo tengo 5 cosas y me entra una nueva, lo que pasa es que esta que está acá se va para el límbico. Y el límbico no tiene lógica, no tiene raciocinio. Para él, comprar las baterías del control remoto o hacer el reporte para la gerente general están al mismo nivel. Quien puede discernir de eso es el córtex, ¿no? Entonces, todas las cosas que ustedes dejan y comienzan a dejar entrar en su vida, sea lo que sea, el partido de fulbito, comienza a almacenarse en la cabeza y hace que yo tenga 7 en el momento de la lógica y el resto estén por acá atrás metidas de alguna u otra forma. Entonces, ¿por qué me acuerdo de cosas de momentos en lo que menos los espero? El límbico, como es bobo, no tiene un nivel de inteligencia, lo que hace es comienza a mandar al córtex, ¿no? Esto es una metáfora súper simplificada de cómo funciona de verdad, pero lo que hace es el límbico le manda al córtex y le dice, oiga, aquí hay un pendiente, ¿no? Y todos los pendientes que uno tiene en su vida, el límbico los ve como pendientes y sabe que son cosas que son pendientes que tienen que cerrarse y comienza a mandarlos, ¿no? Y por eso uno está en una clase, ¿no? Y todo el tiempo son como recuerdos recurrentes de cosas que están pendientes en mi vida, ¿no? Entonces, ahí estoy con pocas cosas en mi cabeza, ya cuando llegan todas estas me comienzo a acordar de todo. Entonces,
¿cómo podemos hacer para modificar? O sea, esta es la vida de todos nosotros. No hay forma que podamos escapar del exceso de información recurrente que nos llega de todos lados. Entonces, tenemos que partir de la base de que el cerebro no es un mecanismo de almacenamiento. Es el peor mecanismo de almacenamiento que existe, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es coger y armar un sistema que nos permita trasladar todas las cosas que hemos almacenado en mi cabeza, en nuestras cabezas, y que vamos a seguir recibiendo como obligaciones de algún lugar, y trasladarlos a un sistema en el cual mi cerebro pueda confiar de que todas las cosas que yo tengo pendientes en mi vida están en un lugar al que puedo ir en cualquier momento. Y ahí voy a poder dormir babeando, ¿no? Entonces, ya aquí entramos a la parte de verdad de cómo funciona la metodología de Getting Things Done. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es identificar cuáles son los lugares en los que se generan mis obligaciones, mis pendientes. En el libro ellos lo llaman stuff, cosas, ¿no? Un stuff es una cosa que está cerrada, que no le ha dado cierre, que no ha, o sea, pagar tarjeta de crédito, no la he pagado, está abierto. Llamar a mi mamá para ver si necesita ayuda con la mudanza, un pendiente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los lugares en los cuales se generan mis pendientes. No debajo de la lluvia, sino afuera de la lluvia para ver dónde está lloviendo. Y tengo que identificar dónde quisiera yo que todas las cosas que se generen estuvieran. Entonces, esto suena un poco difícil, pero es tan simple como, si yo tengo libros, los libros van en el librero, no van en mi cómoda. Si yo tengo revistas que quiero leer, no van en el revistero, no van tiradas por ahí, van en el revistero. Las facturas deberían ir en un file de facturas. Entonces debería comenzar a decir, ya, yo tengo estos lugares donde se generan mis pendientes, donde quisiera que estuvieran. Van a haber un montón de cosas que no debería yo tener, ¿no? Ahí yo soy un campeón de guardar controles remotos para arreglarlos en algún momento de mi vida. No he arreglado ninguno y hasta que no llegué a esta metodología no los boté, ¿no? Entonces las cosas que uno puede desprenderse, uno debería desprenderse. Entonces, venimos de acá. Estos son los lugares de nuestra vida, ¿no? Hemos identificado cuáles son los lugares en los que se me generan mis pendientes. Yo personalmente tengo 2 proyectos empresariales, tengo un proyecto de casa, tengo los colegios de mis hijos, que eso es casa, tengo mis hobbies y tengo mi grupo de amigos y mi grupo de familias, la de mi esposa y la mía. Y de ahí identifiqué que se me generan los pendientes. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es entender que el orden da claridad, ¿no? La claridad mental, o sea, es increíble cómo uno tener el cuarto organizado, cómo tener el escritorio organizado, le da a uno visibilidad. Que en el día a día uno lo vuelva mierda y se desordene y lo que sea, pero al final del día lo ordeno y comienzo el día siguiente ordenado y claro. Entonces, una de las cosas que a mí me pasaba es que yo tenía facturas en la mochila, en el carro, en la cómoda de la casa, en el escritorio, libros que quería leer los tenía en mi mesa de noche, los tenía en todos lados. Y así con mi trabajo, con los pendientes de mi familia, etc. Entonces, el primer paso que uno tiene que hacer es establecer puntos de recolección. Un punto de recolección, ¿qué es? Este es un ejemplo que les traje. Esta es una carpetica que yo guardo en mi carro y en mi mochila y la voy cargando en todos lados. Factura, pendientes, papeles, tarjetas que me dan mis clientes, todo lo voy metiendo acá, ¿no? Lo almaceno, lo controlo, no está tirado en todos lados. Sé que todas las cosas están en un solo lugar. Otra carpetica, esta la cargo yo personalmente a todo lo que voy. Las reuniones, mis pendientes, las cosas que se me ocurren, las voy anotando y las capturo, ¿no? Entonces, la importancia de la recolección es que lo primero que tengo que hacer es barrer mi espacio físico donde estoy y todo lo que no esté en su lugar, meterlo en este punto de recolección. Entonces, aquí la forma en la que yo comencé el proceso fue, cogí una caja
y pasé por mi cuarto y comencé a echar todas las cosas que no estaban en su lugar en la caja, ¿no? Y aquí es, entre más, mejor. Todas las cosas que ustedes vean que no están en el lugar que deberían estar, deberían ir a la caja, ¿no? Ese es como que el primer paso de la metodología. Cuando ya la metodología está corriendo, lo que deberían pensar es, ¿tienen más de una cuenta de correo? ¿Alguien aquí tiene más de una cuenta de correo? Listo. Eso son distintos puntos de recolección, deberían ser centralizados, ¿no? Ya cualquier tipo de correo, sea Outlook, sea Gmail, sea Yahoo, permite que yo centralice y forwardee correos y pueda responder a esos correos con cualquiera de mis cuentas, ¿no? Pero el hecho de que estén en un solo lugar es un punto de recolección. Yo tengo mi carpeta, tengo mi cuaderno, tengo mi sistema corriendo en Evernote y tengo una carpeta específica donde voy capturando cosas y las voy metiendo ahí, ¿no? Y es establecer los puntos de recolección. Estos puntos de recolección no deberían ser más de 4 o 5, ¿no? Tienen que ser muy bien seleccionados. Si la vida de ustedes es de un vendedor y tienen que pasar mucho tiempo en su carro, vean de dónde hay pendientes, que está en su carro. Si ustedes tienen una oficina en su casa, ¿dónde lo deberían tener? Dependiendo del estilo de vida que ustedes lleven y de las responsabilidades que ustedes tengan, vean a ver cuáles puntos de recolección les sirven. Yo aprendí que mi cabeza funciona mucho con las cosas escritas. A mí el tema tecnológico no me funcionaba muy bien, ¿no? Mi cabeza no lo procesaba. Hay gente que no utiliza un solo papel, ¿no? Pero lo importante es que se den cuenta de que necesito centralizar. Entonces, piensen en puntos de generación de pendientes, el WhatsApp, el chat de Facebook, el Facebook, SMS, ¿no? Todos los sitios donde ustedes tienen interacción con las personas son lugares donde se van a asumir compromisos. Si yo interactúo con alguien, muy probablemente o le estoy delegando algo a alguien o estoy asumiendo una responsabilidad de hacer algo, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, yo odiaba el chat de Facebook, mis clientes lo utilizaban un montón, me buscaban por ahí y me tocó volverlo como un punto de generación de pendientes. Yo no lo había visto como tal, pero ahora lo que hago es le tomo un screen capture al chat y lo forwardeo a mi correo electrónico y borro ese chat, ¿no? Entonces, una cosa súper importante y que es dificilísima de modificar porque es generación de hábitos, es que los procesos secuenciales deberían ser secuenciales y no debería uno caer en la trampa de combinar pasos. ¿Qué quiere decir eso? Muy probablemente cuando ustedes comiencen a hacer esta recolección, se van a dar cuenta de, chucha, se me olvidó esta vaina, ¿no? Y lo van a querer dejar de hacer ahí mismo para ir a llamar al jefe y decirle, oiga, el reporte, ¿no? Entonces no caigan en la trampa de combinar pasos del proceso. Cuando uno está en el estado de recolección, está en el estado de recolección. Si es tan importante, póngalo de primero para que cuando comience el proceso de procesamiento, lo coja de primero y sepa qué hacer, ¿no? La cantidad es fundamental. Aquí lo que estamos buscando es coger y capturar todas las cosas que están abiertas y pendientes en nuestra vida para poder procesarlas. Entonces, tengo mis puntos de recolección. Ya los tengo establecidos. Pasé por mi cuarto, pasé por la oficina, llené todas las cosas que estaban por ahí dando vueltas y las centralicé. Cogí mis cuentas de correo y las metí a uno solo. Cogí todos los chats y los pasé al correo electrónico. Entonces, aquí comienza la siguiente fase del procesamiento de GTD y es procesar. Entonces, una cosa que es contraintuitiva de lo obvio que es cuando yo cojo todas las cosas que están en los lugares de recolección, uno por uno se volvió un autómata, ¿no? Uno actúa muchas veces sin pensar, y lo digo pues por mí, ¿no? Así actuaba yo. Entonces, una de las cosas que me enseñó la metodología es parar y entender qué es lo que tengo en mi mano, ¿no? El solo hecho de coger y pensar qué es lo que uno tiene en la mano hace que el cerebro se ponga en una modalidad distinta a la reactiva, a la que es la de verdad, la del potencial del cerebro de análisis y decir, ok, esto es una factura, ¿no? Y cuando ya mi cerebro ha entendido lo que tengo en mi mano, lo siguiente es decir, esto que tengo en mi mano requiere alguna acción física de mi parte, ¿no? Para completarlo. Entonces, cuando yo estoy preguntándome qué es y sé que es una factura, la pago yo, la tengo que pagar en qué fecha, tengo que ir al banco, se me pasó, o sea, ya comienzo a entender todo lo que tengo que hacer para cerrar ese círculo de algo que está abierto, ¿no?
Entonces, esto es binario, tengo solo dos opciones. ¿Es accionable? ¿Hay alguna acción física que se tenga que tomar para llegar al cierre de esa tarea? ¿Sí o no? No hay más. No, tal vez no. No existe aquí, ¿no? Entonces, aquí lo que yo hago es un panfleto. ¿Es accionable? No. ¿Es mi extracto de tarjeta de crédito del mes anterior que tenía guardado por ahí? ¿Es accionable? No, porque ya lo pagué. Entonces, lo primero que tengo que preguntarme ¿es útil? Porque si no es útil, una de las cosas que yo he aprendido con esta metodología y que me ha permitido lograr ser un poco más feliz de lo que era es menos es más. Deshacerse de las cosas que no le generan a uno valor en la vida, le genera mucho valor, ¿no? Y eso se lo repito, deshacerse de las cosas que no le generan valor en la vida a uno, genera muchísimo valor para uno como individuo. Entonces, ¿es útil? Si no, compañero, bótelo a la basura. Uno ha crecido en una sociedad de consumo donde la acumulación es parte de la cultura, ¿no? Y nos enseñan a guardar cosas y acumular y acumular y acumular, y esto va en contra de los intereses de la felicidad y de poder uno tener control de la vida. Entonces, lo que no es útil, bótenlo. Y si es útil, guárdenlo, pero guárdenlo en el lugar que es, ¿no? Si ustedes no tienen un archivador de luz, agua, teléfono, tarjeta de crédito, créenlo, ¿no? Y guárdenlo ahí. No guarden cosas por ahí tiradas porque esos son open loops y objetos que están por ahí inconclusos. Entonces, referencia, y ahí como lo llaman en la metodología, out of sight es fuera de la vista. Nuevamente, cada cosa en su lugar. Y hay una lista que se llama algún día, que es, si yo veo que va a venir, no sé, un concierto interesante que está en 4 meses, lo anunciaron, me enteré, quiero ir. ¿Boletería? No, no ha salido. ¿Costos? No, no han salido. ¿Quiero ir? Sí, pero no puedo accionarlo inmediatamente. Entonces lo archivo en un lugar al que vaya a ir yo más adelante a decir, ¿dónde está la lista de las cosas que quisiera hacer? ¿No? Para ir a él y encontrarlo en el momento en el que lo revise. Entonces, aquí es lo importante de esto es entender que todas las cosas que son útiles deberían tener un lugar donde se deberían guardar. Todo debería tener un lugar, todo debería tener una casa y no se aceptan visitantes, que eso es una frase célebre del libro, ¿no? De decir, donde van los libros, no van los bolígrafos. Donde van los bolígrafos, no van los clips, ¿no? Entonces, ya, si es accionable, es un correo de mi jefe pidiéndome un reporte. Entonces, la primera cosa es, ¿lo hago yo? Nuevamente, es binario. Entonces, puede que el reporte no lo haga yo. Yo tengo 4 personas debajo mío y se lo voy a cascadear a alguno de ellos. Entonces lo delego. Y lo anoto. Y si lo hago yo, es una regla de oro que me costó sudor y lágrimas entender, es que las tareas que se demoran menos de 2 minutos, las hago ahí mismo, y las mato, no las acumulo, las mato. Las tareas que duran menos de 2 minutos. Ojo, esto no es una metodología que sea camisa de 11 varas. Cada uno comenzará a evolucionar su metodología y si ustedes consideran que 5 minutos es el tiempo adecuado para matar tareas, ya depende de cada quien, acomódenlo a su realidad. Entonces, yo tengo que aprobar muchos presupuestos. Entonces, una tarea es mándeme el ok y ok, pum, lo cierro, ¿no? Veo el pagar cuentas. Yo ya tengo mis cuentas establecidas de luz, agua, teléfono en mi banco. Lo hago ahí mismo porque yo ya sé que esa tarea me demora menos de 2 minutos y lo pago y lo cierro. Si me demora más de 2 minutos, la difiero. ¿Qué quiere decir eso? Que digo, ya, la hago yo, pero me demora más de 2 minutos, no la voy a hacer ahorita, ¿no? Entonces, vean de dónde venimos. Venimos de identificar si es accionable o no. Y hemos dicho que acá lo que es accionable y dura menos de 2 minutos, lo hice ahí. Pero ¿qué pasa con las cosas que delegué y que diferí? ¿No? Entonces,
La belleza de este sistema y la facilidad de ese sistema es que es un sistema que está basado 100% en la construcción de listas. Entonces, aquí vimos la primera intención de una lista, ¿no? Las listas de cosas que me gustaría hacer, que no son accionables en ese momento, pero que son accionables en algún momento, ¿no? Ir a Francia, aprender inglés, ir a Cusco, lo que fuese, ¿no? Entonces, recolección, procesamiento y organización. Y entramos a la parte de organización. Entonces, las cosas que he diferido las monto en listas, ¿no? Y debería tener una lista, hagan de cuenta un papel de la siguiente, la next action, la siguiente acción. Y estamos hablando de acciones físicas. Es importante que comencemos a entrenarnos en verbos, ¿no? Ir, ar, or, ur, ¿no? Escribir, investigar, recolectar, lo que fuese. Entonces, lo diferí y lo que entra a esta parte de acá es la lista de tareas que voy a hacer tan pronto pueda, ¿no? Y aquí hay que comenzar a hacer una diferenciación en que hay tareas que hago tan pronto pueda y hay tareas que tienen una fecha de caducidad, ¿no? Las tareas que tienen una fecha de caducidad van al calendario con la fecha del día en las que tengo que entregar. Tengo que entregarle el reporte a mi jefe el 24 de marzo. Esa tarea va en mi calendario, solo esa tarea. Si tiene una hora específica en la que tengo que hacerla, va al calendario en la hora específica. Entonces yo me comencé a volver un adicto a los calendarios y comencé a regir mi vida en base a los calendarios porque me daban la posibilidad de poder priorizar. Entonces, la delegación va a otra lista. Entonces, ¿cómo lo hice yo? Y esto es nuevamente una metodología para como ustedes les acomode. Yo tengo realmente solo 3 listas. Ahorita entro a la tercera. Tengo esta donde replico lo que está en el calendario. En el calendario tengo las que están aquí con fecha van acá. A ver, borro esto un poquito. Tengo un listado. Las tareas que están acá, que tienen fecha de caducidad, las tengo también acá. Las tengo con un icono, pero adicionalmente las tengo en mi calendario. Yo manejo una sola lista de siguientes acciones. Y tengo una lista de todas las cosas que he delegado. ¿Listo? Yo tengo 2 listas. Pero yo tengo 400 tareas, entre delegadas y mías. Entonces, leer 400 tareas sí es una pendejada. Es muy difícil, ¿no? O sea, me quita 45 minutos solo pasar por todo el listado. De eso no se trata esto. Entonces, la siguiente lista es la de proyectos. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, el correo del ejemplo de mi jefe, haga el reporte de tal cosa. Ese reporte necesito información de ventas de los últimos 4 años, información de costos de los últimos 4 años, necesito pedirle a esta persona que me pase esta información, a esta otra que me pase esta otra información, cuando me la den la tengo que analizar, ese análisis tengo que escribir un informe y ese informe es el que tengo que llevar. Entonces, cuando yo estaba en la parte de arriba diciendo ¿qué es esto?, estaba pensando en cuál es el resultado final de esa solicitud. Entonces, cuando un resultado deseado me toma más de una acción física llegar a su conclusión, es lo que en la metodología de David Allen se llama un proyecto. Y aquí comienza a cambiar el léxico de como nos han entrenado y enseñado a nosotros de que un proyecto muy probablemente es un proyecto empresarial del trabajo o del estudio, ¿no? Un proyecto es modificar el baño de mi casa. Un proyecto es llevar el carro al taller. Un proyecto es cualquier cosa que me tome una acción física, más de una acción física para llegar a su conclusión. Entonces, cuando yo tengo la unión de estas 3 listas, yo no tengo 400 proyectos. Tengo en este momento 40. Y eso se vuelve una lista mucho más reducida. Entonces, cuando yo tengo que ir a seleccionar cuáles son las cosas que son importantes en mi vida en este momento y que tengo que accionar ya, voy y leo la lista de proyectos y digo, aquí hay uno que es clave para esta semana. Le hago clic a ese proyecto y me bota todas las tareas delegadas
y todas las tareas que son mías. Y puedo comenzar a planificar y a ejecutar. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vale. Entonces, esto está mal, no es a cada documento. Yo solo le pongo recordatorios a los documentos que tienen fecha de caducidad, porque si no uno comienza a sufrir de alarmitis. Le suenan alarmas por todos lados, ¿no? Que eso es un error que uno comete por falta de metodología, ¿no? Le pone alarma a todo. Y dice, pucha, ya, este lo quiere hacer tal día, este lo quiere hacer tal día. Y comienza uno a quitarle valor a las alarmas. Y las alarmas son mecanismos súper efectivos de generación de awareness y de priorización. Entonces, si uno comienza a entrenarse a no ponerle alarma a todo, sino ponerle alarma única y exclusivamente a las cosas que tienen fecha de caducidad, va a comenzar a evolucionar el sistema muchísimo. Porque todo lo otro, todo lo que está acá, lo hago tan pronto tenga el tiempo de hacerlo. Pero esto que está aquí, ya sé que lo tengo que hacer en esa fecha específica. Entonces, acuérdense de las cosas que tienen fecha de caducidad son las únicas que tienen alarmas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me comienzan a llegar los correos con los reportes de ventas y de costos de los últimos años? Muy probablemente ustedes ya tienen un sistema de almacenamiento implementado en su computadora, ¿no? Estructurado por carpetas, donde tienen los proyectos de la universidad, donde tienen los clientes y ahí guardan la información. Entonces, esta parte de acá abajo es lo mismo. Todas estas cosas que están acá arriba, de alguna u otra forma me van a generar documentación que es importante, ¿no? Que no es accionable. Ya me mandaron el reporte, ¿lo debería borrar? No, porque es útil. Entonces métalo en la carpeta del cliente o del proyecto o como usted haya construido su taxonomía. Y debería tener una capa de almacenamiento de todos esos archivos. Entonces la etapa de organización va a que yo todo lo que he procesado lo meta dentro de las listas y los documentos que son importantes los meta en las carpetas en las que deberían vivir. El último paso, el cuarto paso, no el último, es revisar. Entonces, ¿qué hago con esas listas? Tengo esta y tengo waiting for y someday maybe. Entonces, si yo hago un flujo constante de recolección, procesamiento, organización, ya debería yo tener en todo momento la información necesaria para poder tomar decisiones, pero para poder tomar decisiones de qué alocar mi tiempo, debería yo comenzar a revisar eso constantemente. Entonces, una de las razones por las cuales las listas fallan, y ¿quién no ha hecho una lista? ¿No? O sea, todos hemos hecho listas en algún momento de decir, oiga, estos son todos los pendientes de mi vida. Es porque no están relacionadas a las... O sea, están de una forma desorganizadas, sin un contexto de proyectos, sin un contexto de la fecha en la que la tengo que resolver. Entonces, esta estructuración de listas lo que me permite es que cuando yo comience a revisarlo, y lo que propone la metodología es que yo revise diariamente mis listas, ¿no? Y que esto sea un proceso de todos los días. Y revise mi lista de proyectos, mi lista de next actions, mi lista de calendars y mi lista de waiting for. Entonces, yo les cuento un poquito cómo es la forma en la que yo lo ejecuto. Yo planifico mi día, intento planificar mi día la noche anterior. Y yo reviso mis listas, ¿no? Y lo primero que hago es decir mi calendario. Y voy 3 días para atrás y voy 3 días para adelante, ¿no? Y todo el tiempo tengo visibilidad de 3 días, ¿no? De cuáles son las cosas que se me vienen. Entonces ahí claramente puedo decir cuáles son las prioridades que tengo en base a tiempo. Después reviso el listado de proyectos y digo ya, con el tiempo que me queda disponible, cuáles son los proyectos a los que yo le debería asignar mi tiempo durante el día de mañana. Una vez seleccionados los proyectos, entro a revisar
mis next actions y mi waiting for. Y con esa visibilidad, cojo un papelito y digo, estas son mis actividades de mañana. ¿No? Haber revisado el calendario me permitió saber la disponibilidad de tiempo que tenía. Y de esa forma logro organizar mi vida. Yo, como un aspecto, o sea, la razón por la cual yo terminé en GTD es porque yo trabajaba 14, 16 horas al día, tenía un hijo en ese momento de 2 años, trabajaba los fines de semana y la única forma en la que pude ser empresario que sacara el proyecto adelante era a punta en que mi proyecto me invadió por todos lados, mi vida personal, mi vida privada, mis intereses, todo, ¿no? Y yo tuve una necesidad de poder llevar el mismo ímpetu de sacar las cosas adelante, pero variando la forma en la que lo hacía, que era trabajar 16 horas al día es insostenible. Hoy día yo creo que soy 4 veces más productivo de lo que era antes. Tengo un horario de 9 a 7 de la noche, hora y media de almuerzo y no trabajo un fin de semana hace 2 años, ¿no? Y es por haber logrado la implementación de este sistema. Y el tema del daily review es como que claridad. O sea, yo les doy un ejemplo a ustedes. Pónganse a pensar cuando ustedes han tenido que salir de vacaciones y han tenido que hacerle delegación a un par suyo de las cosas que tenían que tener pendientes. Y en ese momento que se sacaban la mugre 4 días para dejar todo organizado y entregarlo, se iban de vacaciones y se iban tranquilos, ¿no? Lograba uno un estado mental de tranquilidad y es porque logró uno tener visibilidad absoluta de todas las cosas que tenía en la vida y las delegó y sabía lo que iba a pasar. Uno puede tener ese mismo estado constantemente durante todos los días de la vida, haciendo la construcción de esta metodología. Si yo tengo el daily review para la toma de decisiones de las actividades diarias, una de las cosas más importantes no es decir o sea, ya el día, bien que yo pueda tener control de mi día y llevarlo hacia adelante, hacia objetivos específicos que tengo. Pero yo necesito parar de vez en cuando y volver a definir los objetivos de mi vida, de mi trabajo y de lo que fuese. Entonces, el weekly review es algo que es súper demandante en tiempo, pero solo después de que uno lo logra hacer por lo menos 2, 3 veces seguidas, se da cuenta de la importancia que le da esto. ¿Cuál es la diferencia entre el weekly y el daily? El weekly, yo reviso todo, absolutamente todo. Voy carpeta por carpeta, voy por las listas, voy mi someday maybe, reviso mis archivos de referencia, reviso mis archivos que están en las listas de las cosas, reviso los archivos que están relacionados a los proyectos en los que estoy involucrado. Hoy día a mí me toma aproximadamente 4 horas hacer la revisión del weekly, ¿no? Y en algún momento lo quise hacer un sábado, no me funcionó muy bien por los hijos y porque estaba robándole tiempo a mi vida personal, pero el consejo es busquen momentos de tiempo donde no los van a joder, ¿no? Donde van a poder meterle 4 horas de tiempo a las cosas sin interrupciones. Y esa revisión va a comenzar a hacer que comiencen a caer objetivos de vida, ¿no? El curso de inglés que había anotado en mi Someday Maybe, el viaje a Francia, las cosas que yo tengo mapeadas en mi vida, esa generación de awareness cuando yo reviso mi vida por completo y puedo ver todas las cosas que tengo en mi vida y que he dejado entrar, le da a uno una noción de hacia dónde quiero ir, ¿no? Otra cosa súper importante acá es, si lo vemos de una forma súper gráfica, si estos somos nosotros, el GTD lo que me permite es tener una visión horizontal de todas las cosas en las que yo me he involucrado y una visión vertical de cada uno de los proyectos, ¿no? Este es el resumen de la importancia del GTD y de lo que logra. Que yo pueda en una fracción de segundo poder decir, esto es mi portafolio, esto son todas las cosas en las que yo me he metido, ¿no? Y cuando yo las descompuse y dije, ¿qué era esto? ¿Qué era lo que quería yo de esto?
voy a saber todas las actividades que de alguna forma están compuestas a un proyecto específico. Y esto es esto, ¿no? Aquí ya una de las cosas locasas del GTD es que uno comienza a entender la importancia del no, ¿no? De, oiga, ¿me ayuda con esto? ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque yo sé qué tengo en el plato, yo sé qué es mi vida, yo sé en todo momento en qué estoy metido. Yo no digo sí, sí, no, a menos de que lo que esté dejando entrar en mi vida me ayude a mí a llegar a los objetivos que tengo. Entonces, la teoría le dice a uno que para que uno pueda construir un plan de vida, uno tiene que primero trazarse objetivos, ver dónde está y de ahí comenzar a cortar los espacios, ¿no? Entonces es como, ¿dónde quiere ir? ¿Dónde está? ¿Qué cosas tengo que hacer para llegar allá? ¿No? Entonces, eso es muy jodido. ¿Por qué? Porque si aquí están mis objetivos de vida, y aquí está mi día a día, la cantidad de lluvia que les mostraba al comienzo de las cosas que tenemos pendientes nos impiden poder ver lo que está acá, ¿no? Y va en contra de la teoría de la construcción de planes de decir, oiga, piense primero objetivo de largo plazo y después eche para atrás. Yo no pude ver hacia adelante hasta que yo no pude comenzar a ordenar esta parte de acá. Me fue imposible decir qué tipo de persona quería ser, qué tipo de cosas, qué tipo de padre, qué tipo de esposo, a dónde quería llevar mi proyecto empresarial, qué tipo de cosas de verdad quería construir para mi vida, hasta que no pude solucionar este tema. En el momento en el que yo logré aclarar esto, comencé a ver un poquitico más lejos. Y hoy día, después de 2 años de implementar y llevar esta metodología, puedo decir que tengo 2 objetivos de vida claros y un norte clarísimo. Pero fue este pedazo de acá, el de la revisión constante, tanto diaria como semanal, de todo lo que yo he dejado entrar en mi vida, lo que me comenzó a dar la perspectiva de cuáles son las cosas que voy a dejar entrar en mi vida y las que no, y a cuáles les voy a asignar el tiempo. Entonces, todo eso, recolectar, procesar, organizar y revisar, lo hago para hacer, para seleccionar. Entonces, este tema de la selección es como un arte, y es un arte que depende de cada uno de nosotros. Entonces, la selección es un momento guiado por la intuición, apoyado por las 4 fases anteriores, influenciado por la realidad actual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los planes no sirven para nada, para ni mierda, o sea, no hay un plan que se lleve a cabo como se pensó, ¿no? Sirve la planificación, eso sí, pero los planes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dios se ríe de los planes. Entonces todos hemos hecho algún plan y nos llama alguien y nos cambió todo. Entonces lo que nos permite este sistema es poder tomar decisiones, decir, voy a dejar de hacer esto para hacer esto, pero soy consciente de que estoy dejando de hacer estas cosas, ¿no? Y eso cambia por completo el accionar de uno porque se vuelve uno deliberado. ¿Qué es lo que quiero hacer? Ya me llamó mi jefe, me dijo que esta vaina es para mañana, viene el pata de afuera que es el papa, me toca dedicarle toda mi energía a poder solucionar este problema, pero estoy dejando todas esas otras cosas de lado y en el próximo momento en el que pueda las voy a abordar. Pero es distinto que yo comience a hacer y ejecutar sin saber que estoy dejando de lado. Ahí es cuando uno comienza a meter la pata y a cagarla con todo el mundo. Entonces, ¿cómo debería yo hacer la selección de mis tareas? Entonces, esta palabra es súper importante. Contexto. Entonces, aquí voy a echar para atrás un toque. Las herramientas tecnológicas de hoy día nos permiten ponerle tags a las cosas, ¿no? Sea por Outlook, sea por Evernote, sea por Wunderlist, sea por lo que sea. Entonces, cuando yo estoy procesando estos pendientes que tengo, un contexto es decir, ¿dónde lo hago? ¿No? Lo hago en mi casa,
lo hago enfrente de mi computadora, lo hago en la calle, ¿no? ¿De qué me sirve tener una lista de pendientes que hago, como ir a la farmacia, comprar leche, comprar huevos, comprar el destornillador y revisar eso y que me aparezca cuando estoy en la oficina, ¿no? Entonces, el contexto es que yo cuando procese estas cosas pueda decir, mi vida, en la parte de arriba cuando la vimos, se divide en casa, hogar, hobby y demás. Ese es un contexto. Las tareas que yo estoy haciendo, ¿dónde las voy a ejecutar? Entonces, el contexto es fundamental. Yo debería poder ponerles algún tipo de filtro para que cuando esté en la oficina, saque todas las tareas que son de oficina. Cuando sé que voy a ir a almorzar afuera, saque todas las tareas que son de la calle, para ver si voy a cruzar una farmacia y que no se me olvide comprarle las pastillas a mi vieja. El segundo punto es la disponibilidad de tiempo. Entonces, cuando uno comienza a entrenarse en el uso del calendario y de poder planificar el día y darse cuenta de la cantidad de tiempo que tiene, pues uno no coge tareas que toman 3 horas cuando uno tiene 15 minutos, ¿no? Que es un error que uno comete muchísimas veces, ¿no? Es decir, pucha, tengo que hacer el reporte para mi jefe, ya tengo 15 minutos, se los meto. Eso es un error gravísimo porque la cabeza coge momentum y cuando recién está comenzando se le acabaron los 15 minutos y lo interrumpieron. Entonces, ¿sabe qué? Destine esos 15 minutos a hacer las 10 llamadas que tiene, ¿no? Y mate esos pendientes que igual están ayudando a que usted tenga una sensación de tranquilidad. Pero siempre pensar en que cuando voy a seleccionar una tarea, debería validar la disponibilidad de tiempo que tengo. Energía. Si vengo de una reunión de 3 horas, estoy chupado, no tengo energía mental para abordar la construcción del proyecto o el reporte de mi jefe, pues no lo debería hacer porque lo voy a hacer mal, ¿no? Debería decir, ya necesito este nivel de energía, de concentración, de entendimiento. Entonces, busque tareas que estén acorde a... Hay momentos del día y todos tenemos ciclos vitales distintos, ¿no? Hay gente que está súper activa en las mañanas, hay gente que está súper activa en las tardes, hay gente que está súper activa en las noches, ¿no? Seleccionen los momentos del día, conózcanse a ustedes mismos para seleccionar las tareas donde ustedes son lo más eficientes. Yo soy un madrugador. Las tareas más difíciles del día las hago en la mañana, de madrugada, donde nadie me molesta. En la noche yo ya estoy frito. Yo ahí cojo las tareas de automatización, las que no son de cero piense, ¿no? Y dense cuenta que la última es por la que uno normalmente comienza, y es prioridad. Entonces, aquí la escala está invertida. Normalmente lo que uno hace para la selección de tareas es, ¿cuál es la más importante? ¿No? Y es contraintuitivo y es un tema de entrenarse, pero la prioridad no es la primera razón por la cual yo elijo una tarea para ejecutarla. ¿Cuál es la otra forma en la que selecciono las tareas para hacer? Entonces ya vimos contexto, tiempo disponible, energía y prioridad. La otra forma de hacerla es, tengo trabajo predefinido. Entonces yo tengo mi calendario y sé que en esta fecha tengo que entregar un reporte y sé que este día le voy a asignar esta cantidad de horas y ya predefino mi trabajo. Lo que yo hago de planificación del día es predefinir mi trabajo. Yo antes de comenzar el día entro y digo, esto es lo que voy a hacer el día de hoy, ¿no? En base a mi calendario, las tareas que tienen caducidad, la revisión de los proyectos, digo, estas son las tareas que tengo y a las que le voy a asignar mi tiempo con el tiempo que tengo. La otra es decir, lo defino, ¿no? Me siento y digo, voy a decidir qué voy a hacer en este momento, reviso mis actividades, las selecciono. Y la realidad de la vida es que pues, los planes no sirven. Entonces yo sé que como yo comienzo mi día, lo voy a terminar, o sea, como lo planifico, voy a terminar de una forma completamente distinta. Y yo ya sé que el 50% de las cosas que debería hacer no las hago. Porque me llama el cliente, me llama el otro y mis prioridades cambian, ¿no? Entonces, nuevamente, a mí lo que me ayuda a esta metodología es a poder decidir, estoy dejando de hacer esto, porque esto es más importante en este momento, pero lo sé y lo tengo claro. Entonces, como se muestra llegó algo que es re urgente. Caballero, tengo que poner on hold todo lo otro que estoy haciendo y le meto el tiempo.
Acabé antes, que es algo que a veces pasa. Tengo un hueco de 2 horas. Voy y defino a qué le voy a destinar esas 2 horas. O simplemente comienzo mi día, a las 9 de la mañana me siento, reviso mi papelito y ya sé qué es exactamente lo que voy a hacer. Y lo último es, cuando yo les mostraba, ¿no?, las escalas de la vida, entonces en la metodología de David Allen, estos son como que las cosas de toda la vida. Y aquí están las acciones actuales, ¿no? Entonces, hay momentos de la vida en la que uno quiere decir, oiga, yo quiero ver cuáles son mis objetivos de aquí a 5 años. Entonces, nuevamente, en los contextos, yo debería comenzar a construir una estructura que me permita filtrar por esto y por esto, ¿no? Yo, la verdad, he llegado hasta acá, ¿no? En el libro, que se los aconsejo a todos, o sea, es la mejor lectura que pueden tener, lo llevan a uno secuencialmente en pasos para poder llegar a uno a decir, oiga, comiéncese a de verdad a construir de forma constante sus objetivos de vida, ¿no? Y sea deliberado con su vida. Yo voy por acá y realmente acá. Estos son los puntos donde yo creo que me siento en control. Y después hago, ¿no? Vamos a tomar un break, ¿no? Seguimos, ya. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan practicar esto y se den cuenta que es mucho más simple de lo que se ve, ¿no? Entonces, ¿todos aquí tienen un teléfono celular donde tengan su correo electrónico? Listo. Entonces, imagínense eso, un punto de recolección. Un punto de recolección, imagínenselo físicamente como si fuera una caja, y si la caja está llena es porque tengo pendientes. Entonces, lo que deberíamos buscar es que esa caja esté vacía y que esté inbox 0, ¿no?, que es algo a lo que deberíamos apuntar todos. Entonces, cojan los primeros 5 correos que tienen en su teléfono ahorita. Y del más reciente al más antiguo, los primeros 5 que estén en la lista. ¿Qué? Los 5 más recientes. Sí, los 5 más recientes. Vamos del más nuevo al más viejo. ¿Leído o no leído? No importa. Si está ahí es porque no está procesado, desde el punto de vista de la metodología. Entonces, si lo tienen en el inbox y no está archivado en el lugar en el que debería ir, es porque hay algo pendiente, ¿no? Entonces, su punto de recolección es su inbox. Entonces, ahora hagan el ejercicio mental de decir, ¿qué es? ¿Es accionable? Chequen el correo que tienen ahí, ¿no? Entonces, los que no son accionables, ¿es útil? ¿Dónde debería ir? Entonces, deberías tener una carpeta donde guardas esa información que es útil porque es de un proyecto. O ¿de qué es tu correo? De la empresa donde estoy, que me dice que cambiamos cierre. Entonces, eso es información de referencia. Entonces, archívalo en algún lugar de información de referencia. Si no puedes hacerlo porque estás en tu teléfono, hazlo cuando tengas tu laptop enfrente. Entonces, busquen un correo, sigan así, ¿no? Archívenlo, ¿no? Y elimínenlo del inbox. Entonces, van a llegar a algo que es accionable, ¿no? Que cuando dicen cuál es cuando nos estamos preguntando aquí, ¿qué es? Es ¿cuál es el resultado deseado? ¿No? Parar un momento y decir, tengo un correo de mi jefe solicitándome un reporte. ¿Cuál es el resultado deseado? ¿Qué es lo que está esperando mi jefe recibir? ¿No? Y comienzo a echar un poquito para adelante cómo se ve el éxito, por llamarlo de alguna forma, de esa tarea. Entonces, sigan haciendo el ejercicio de sus correos electrónicos hasta que encuentren algo que sea accionable. Y piensen en todas las cosas que tienen que hacer para lograr ese resultado. ¿Tienen el micrófono por ahí?
Y una pregunta, y cuando tú tienes un correo electrónico y ahí te llegan todos los correos de todos lados y de una u otra forma se genera un spam. Yo tengo como 30 correos de OLX, que es todo spam. Es decir, ¿qué puedo hacer? ¿Bloquear eso para solamente tener cosas que tengo que hacer? ¿O tengo otro correo para el spam, para cosas que me pueden llegar? Notificaciones, volantines. Normalmente todos los correos que hay, independientemente de el vendor, tienen la posibilidad de implementar reglas. Entonces, chequéenlo porque es súper importante que ustedes comiencen a automatizar su principal herramienta de correo, o sea, su principal herramienta de gestión, que es el correo, que es la peor herramienta de gestión, ¿no? Pero ustedes la pueden controlar. Tú puedes poner la regla que todos los correos de OLX vayan a una carpeta que se llama OLX y dejan de estar en tu inbox. Entonces, parte de tu procesamiento es, cuando vayas a procesar, voy a ir a ver a mi carpeta OLX qué hay. Y a ver si hay algo que sea accionable porque estás vendiendo o estás interesado en comprar algo, lo que fuese, ¿no? Pero es importante que comiencen a entender que si vas a coger tus 30 cuentas de correo, las vas a centralizar en una, tienes que comenzar a meter reglas, ¿no? Que te permitan limpiar la paja de la madeja y poder identificar. ¿Alguien encontró ya alguna acción, algún email accionable? No puede ser. Ustedes tienen una vida muy light, ¿eh? Una pregunta, por favor. ¿Cuántas carpetas más o menos para un correo normal? O según tu actividad, ¿no? Sí, según tu actividad. O sea, ahí pueden caer en la trampa de la cantidad de carpetas, ¿no? O sea, el correo electrónico no es un lugar de almacenamiento. Puede serlo, pero no debería. Si tú vas a tener carpetas, ten la estructura de carpetas no dentro del correo, sino en tu disco duro, ¿no? O si tú eres o sea, Outlook sí se presta para hacer una estructura de carpetas. No, la estructura de carpetas de Outlook sí es muy similar a la estructura de carpetas del C de un disco duro, ¿no? Pero nuevamente, ahí la respuesta es, esta metodología debe adaptarse a tu realidad. Lo único que tú tienes que hacer es ser consciente que tienes 5 pasos y que no los debes combinar ni saltar. De ahí evoluciona el sistema a lo que te convenga a ti. ¿Encontraron alguna tarea? ¿Nada? Una accionable, ¿no? Un reporte, una tarea del profe, algo. ¿No? ¿Nada? ¿No? ¿Ya lo tienes? ¿Requiere más de una acción llegar al resultado deseado o con una lo matas? Leer otras lecturas sobre un curso de marketing. ¿Y después qué viene? ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento cuando lo hayas adquirido? Tu micrófono. Bueno, después viene explicarlo en la clase sobre qué es lo que hemos entendido. ¿Y explicarlo tienes que hacer una presentación mínima? Sí, de un PowerPoint de unos 2 minutos sería. Ok, entonces ahí el resultado deseado no es la lectura, es la presentación. Entonces, ¿qué cosas tengo que hacer para llegar a la presentación? Tengo que leerla, tengo que hacer mis apuntes, tengo que después hacer un storytelling que sea coherente para que la gente a la que se la expongo la entienda. Después tengo que pasarle un PowerPoint. Ahí tienes 4 tareas. Claro. Entonces, es descomponer esa tarea que parecía una de leer, no es leer, es la presentación. Entonces, por eso es importante el ponerse y pensar y decir, ¿qué es? ¿No? O sea, pensar en el resultado final de las cosas. ¿Alguien tiene alguna tarea ahí que quiera compartir para que la descompongamos? Otra, una más, para que vean el proceso. También me acaba de llegar la cuenta de la tarjeta, ¿no? Que tengo que ir a pagar. Va. Entonces, el resultado final es pagar la tarjeta. Sí. ¿La puedes hacer por el banco? O sea, por el banco virtual o tienes que ir? Tengo que ir porque no tengo el aparatito
aparatito para hacerlo por internet. ¿Tienes que llevar plata en efectivo o puedes sacarla ahí en ventanilla? Puedo pagar Con la tarjeta de débito. claro. Entonces, eso es una sola acción, ¿no? Eso no es un proyecto. Claro. Eso es una acción específica. Volviendo al ejercicio de ella, para mí, en la forma en la que yo lo estructuro, la presentación de ella iría aquí como presentación de la materia. Y en Next Actions estaría leer, armar los ítems, los bullets de la información, armar el storytelling y armar la PPT, ¿no? Pero también hay que tener una visión más, o sea, más amplia de lo que realmente tenemos que hacer. Porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? Tengo que leer tal cosa. Cuando realmente es el principio de algo mucho más largo, que es un ejercicio que no hacemos tampoco. Sí, yo creo que ahí el tema es el ejercicio de hacer el pensar, Claro. ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a reaccionar, ¿no? Me llegó esto, ya lo tengo que leer, ¿no? ¿Pero para qué? ¿O por qué? ¿No? Y eso es importante, o sea, esta parte de acá arriba, que nuevamente, o sea, es tan básica que uno simplemente no la hace, porque es un correo, ¿no? Es leer, ¿no? Pero ¿leer para qué? ¿No? De verdad, ¿cuál es el resultado esperado? ¿No? Entonces, cuando uno comienza a entrenarse a esa modificación de hábitos mentales, comienza uno a estar un poquito más en pausa, ¿no? Porque como que es todo el tiempo la necesidad de estar ocupado, de estar haciendo, y no decir, "Mira, pare un momento", ¿no? O sea, póngase a pensar, ¿qué es esto? ¿Cuál es el resultado deseado? Aquí es resultado deseado. Y habiendo tenido esa imagen breve de milésimas de segundo en la cabeza, comience a pensar todo lo que viene acá. ¿Lo hago yo? No. Tengo que trabajar con una compañera. Ya, mi compañera va a coger esta parte, yo voy a coger esta. Después, listo, le estoy delegando a ella la tarea de que se lea de la página tal a la página tal. Y yo cojo de la página tal a la página tal. Después nos tenemos que juntar. Entonces, aquí hay cosas que van para mi amiga y hay cosas que van para mí. Pero lo que tú dices es como que a mí me costó un montón de trabajo comenzar a entrenarme a pensar en eso. ¿Qué es esto? ¿No? Y parar un momento antes de querer hacer algo, de esa necesidad de hacer para sentirse ocupado, de sentirse útil, para sentir que uno está avanzando en cerrar todos los compromisos que tiene. ¿Alguien tiene alguna inquietud? O sea, a ver, cojamos el ejercicio de ella. Me llegó, dije, ya, tengo que hacer la presentación, tengo que leer, tengo que hacer mis apuntes, tengo que estructurar la presentación y tengo que armar la presentación. Tengo que llamar a Jenny para que se lea su parte y darle su parte. Después tengo que juntarme con ella y armar la unificación de las dos cosas. Entonces, una acción, ¿me toma más de una acción llegar al resultado deseado? Sí, entonces aquí está presentación de la clase. ¿Cómo se llama la clase? De marketing. Y eso es un proyecto. Entonces, ¿tiene fecha la presentación? La próxima semana. Listo. Entonces me lo marco en el calendario. La información las lecturas que me dieron están en digital, sí, listo, las almacené en el lugar correcto. Y ya están guardadas en mi C, ¿no? de mi laptop. Ya llegó el día de hoy. Entonces, voy a hacer la revisión de, si estoy lunes, voy a hacer la revisión del viernes pasado y del jueves y del martes y del miércoles. Pero como la tarea está para la siguiente semana, no me apareció. Pero cuando hago el weekly, ahí sí me aparece, ¿no? Entonces, ahí no se le va a escapar a ella. Y va a decir, chucha, tengo la presentación de aquí a 4 días, todavía tengo tiempo, ¿no? Entonces, la importancia del weekly es esa. Digamos, yo cuando estoy haciendo el weekly, yo cojo mi calendario y echo para atrás 3 semanas y echo para adelante 4 semanas. Una vez a la semana. Y tengo visibilidad de un mes, ¿no? Y el sistema es infalible, el que tiene fallas es uno. O sea, a mí se me escapan cosas,
pero de alguna u otra forma, como yo lo llamo, los que juegan billar entienden el concepto de seguro, ¿no? Cuando la bola está en la esquina y si la fallo por acá, le pego por el otro lado. Es lo mismo, o sea, si me fallo por este lado, en algún momento y muy probablemente en 1 o 2 días, va a aparecer otra vez en mi radar. Porque construí la generación de esta metodología donde tengo mi daily y tengo mi weekly. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la presentación de marketing. Entonces, reviso y digo, el contexto, ¿dónde lo debería hacer? Lo debería hacer en la universidad. ¿Cuánto tiempo? Pucha, me tomará en total 6 horas. ¿No? Entonces, tengo 15 minutos ahorita, no la hago, no la dejo para después. Y así de sencillo es en el papel. Yo creo que lo más difícil de esto es la generación de hábitos, ¿no? De poder construir la generación de hábitos constantes, replicables, ¿no? Yo creo que la constancia y la cadencia son 2 cosas fundamentales para hacerlo, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar, son 5 pasos. O sea, ¿quién no se acuerda de 5 cosas? Recolectar, procesar, revisar, que es organizar, revisar y hacer, ¿no? Y ya, o sea, es así de intuitivo, ¿no? Es difícil. Con el micrófono, por favor. Sergio, tú dijiste que la parte del correo es la peor, digamos, manera de organizarte, ¿verdad? Hace un rato dijiste eso, entonces yo me he dado cuenta que al menos la parte de calendario es la parte que podríamos como sistematizar. ¿Qué herramienta nos recomiendas para poder organizarnos mejor en el calendario? Es decir, tiene que ser un calendario fijo, puede ser una herramienta virtual, una aplicación, ¿me entiendes, no? Así, ¿qué puede ser? ¿Qué es lo mejor que tú nos recomiendas? Un calendario que yo tenga en todos los lugares a los que estén. O sea, que pueda sincronizarlo en mi teléfono, en mi iPad, en mi tablet, en mi PC, ¿no? Y para mí el calendario electrónico sincronizado en todos los dispositivos que yo cargo es clave, ¿no? Mi esposa se maneja mucho con agendas físicas, ¿no? Le funciona a ella de maravilla, a mí no tanto. A mí me funciona escribir un montón, pero la calendarización de cosas para mí es en todo momento. Cogí mi teléfono, estoy en la calle, lo veo, lo dejé, llegué a mi estación de trabajo en la oficina, lo tengo lo igualitico, llegué a la casa, se me quedó el teléfono y la laptop y tengo mi tablet y tengo acceso a eso, ¿no? Pero el correo sí calendarizarlo. O sea, el correo no, el calendario es que esté automatizado y sincronizado con todos los dispositivos que uno tenga. Herramientas, hay una herramienta que se llama Evernote, no sé si la conocen. Es una herramienta que es tan amplia que es difícil echar a andarla y entender para qué sirve, pero sirve increíble. Mi sistema yo lo corro en Evernote. Entonces, busquen esto en internet. The Secret Weapon es una página de internet que explica cómo implementar GTD sobre Evernote y le da a uno el paso a paso, ¿no? Está ya con la introducción que tienen de la metodología de recolectar, procesar, organizar, revisar y hacer. Yo ya con este entendimiento que tienen, yendo a esa fuente, van a poder utilizar Evernote. Evernote tiene una versión que es gratis, que la pueden jugar, que la pueden tener e implementar ya, y tiene una versión que es pagada para que tenga uno 1 giga de almacenamiento mensual, ¿no? Dependiendo de la cantidad de data y si les acomoda a ustedes la herramienta, háganlo. Igual, son 7 videos de 7 minutos cada uno, o sea, no estamos hablando ni de 1 hora y media. Se los pueden consumir, están solo en inglés, desafortunadamente para los que no tienen conocimiento de inglés, ahí van a tener una fuente de información que busquen a alguien que se los traduzca, porque es tan rica que vale la pena, ¿no? Otra alternativa que tienen, o sea, Evernote es duro, ¿no? Yo entiendo, yo lo utilizo y me cuesta trabajo
por lo amplio que es. Hay una que está diseñada para Evernote que se llama ¿sí? Pucha, igualitico, ustedes pueden implementar el proceso y pueden hacer eso, los correos electrónicos, digamos lo que yo hago es, lo leo y lo archivo directamente a Evernote y lo elimino de mi inbox, ¿no? Y cuando lo transfiero de mi inbox a Evernote, le pongo el proyecto, le pongo si es prioritario, si es en casa, si es afuera, si es qué, y lo categorizo de una vez cuando lo proceso y le doy todos los contextos necesarios para que cuando yo me siente a revisar pueda ir, pum, simplemente oprimo un botón y me filtra todo por proyecto o por contexto, por lo que sea. En Evernote. Pero Wunderlist tiene exactamente las mismas funcionalidades, ¿no? Es mucho más friendly al ojo, ¿no? Es mucho más fácil de estructurar. Evernote es mucho más potente por lo amplio que es, pero eso también lo hace difícil. No es fácil cambiar hábitos construidos desde la infancia, ¿no? Y aquí es súper importante entender que uno va a ir a modificar lo que le han enseñado en el colegio, en la universidad, y se va a sentir incómodo uno al comienzo, pero la incomodidad es un síntoma de cambio, ¿no? Y constancia es algo que es lo único que lo puede llevar a uno a tener control de la vida. Y se van a caer del caballo 80 veces. Lo importante no es no caerse, lo importante es qué tan rápido me vuelvo a montar, ¿no? Hay veces en las que a mí se me va a la mierda la vida y no tengo tiempo de responder correos, de procesar, y sé que cuando lo hago, ya, es 1 hora y media de chamba, procesar 90 correos, ¿no? Y estoy otra vez listo, ¿no? Porque ya como que generé un poco de generación de hábitos y de músculo reflejo para. Tengo unas preguntas del foro. César Restrepo me pregunta, ¿cómo hago para ordenar mi correo en carpetas si llegan 30 inbox a la vez? ¿Hay un método? 30 inbox a la vez. Al día, supongo que será. A ver, yo lo veo de esta forma. O sea, si yo interpreto inbox como correos independientes, lo que yo debería hacer es centralizarlos para que yo no tenga que revisar distintas cuentas de correo, sino que tenga que revisar una. Entonces, si aquí ya tengo 400 correos, lo que yo le diría a César es pase uno por uno y pase todo el proceso de qué es. ¿Es accionable? Sí, no. Si no, elimínelo. Pero si es útil, guárdelo. Si es accionable, procéselo, piense en cuál es el estado deseado y comience a organizar las tareas físicas, acciones físicas que lo lleven a usted a el resultado deseado. Pero es uno por uno, ¿no? Con mi socio, que es una persona que tiene mucho desorden a su alrededor, él tiene 3.500 correos guardados desde hace 4 años, ¿no? Lo que yo le dije es coja el último, o sea, guarde solo el último mes. Los otros 3 años y 10 meses, archívelos, sin asco, guárdelos, ¿no? Y procese el último mes. Si ustedes tienen mucho correo almacenado en su correo electrónico, archiven todo y dejen, yo les diría, las últimas 2 semanas. Si hay algo realmente importante, va a salir otra vez, ¿no? Pero no le tengan miedo a limpiar y dejar limpia la mesa y saber qué es lo que tienen. Tengo otra pregunta de Adriana Oviedo. Nos cuenta, cuando tengo otros calendarios sincronizados, como los de mi hija, y seguimientos de propuestas a clientes, ¿cómo priorizo que no sea con colores usando Google Calendar? O Calendar. No priorizo. Para mí es muy importante el título de lo que está en el calendario, ¿no? Entonces, la forma en la que yo estructuro las tareas que tengo en el calendario, independientemente de que sean de mi hija
o que sean de seguimiento de tareas, o que sean de mis jefes, yo vería la estructura que yo le doy a mis correos y a mis pendientes y a las actividades en mi calendario es la siguiente. No, mentiras. Es así. Cliente, proyecto, acción. Entonces, si la duda que tiene ella es, yo no quiero tener un salpicón de colores, entonces cree una nomenclatura para la creación de los pendientes, ¿no? Del calendario. Entonces, en cliente estaría el nombre de su hija. En proyecto es, no sé, kermés. Y en acción es ir o llevar algo o lo que fuese, ¿no? Entonces, eso le permitiría a ella que la nomenclatura con la que crea el calendario le permita ver el calendario y simplemente por la primera palabra saber de qué se trata. Bueno, nada, eso es, yo de verdad, pues, o sea, esto es solo experiencia personal. Yo quería ser un buen padre, un buen esposo, un buen ente social y ser un mejor individuo. Y la única forma en la que lo he logrado, después de muchísimos años de estar dándome látigo de por qué no puedo cambiar, por qué no puedo cambiar, por qué hago esto, por qué no hago lo otro, esto fue una herramienta para cambio de vida, que me permitió ser deliberado con lo que yo quería. Esto es una fuente ilimitada de conocimiento. Cómprense el libro, es increíble. Yo me lo he leído 7 veces a la fecha sin joder, de verdad, y lo leo y lo vuelvo a leer. Está hecho en el mundo analógico, ¿no? Esta versión, la última edición es del 92, creo. Entonces, lo que él hace es las carpetas son físicas, ¿no? Y papeles con tareas específicas, ¿no? O sea, la implementación del sistema es del 92, ¿no? Eso ya es difícil, ya es distinto, ya lo podemos hacer en digital, pero es la única falencia que tiene el libro. De resto es una fuente inagotable de enseñanzas, ¿no? De cómo funciona el cerebro, de generación de hábitos, de la construcción de ideales de futuro, de ser deliberados y de cómo construir herramientas para poder llegar a ser esa persona que uno quiere ser. Eso es. Listo, muchas gracias por su tiempo.